Terminando con esta entrevista, pasamos con la entrevista número 2. Dice, realizar una entrevista a las personas que compran y preparan los alimentos en su casa. Para eso utilice las siguientes preguntas. Esta es la entrevista número 1. Hacemos esa. Ahora pasamos a la entrevista número 2. Igual ponemos los datos de las personas a quienes vamos a entrevistar. Una entrevista está bien. Si usted va a entrevistar a 2 personas, pues, o puede hacer 2 fichas, una por cada persona, o acá mismo escribe usted las respuestas de ambas personas. Aquí colocan los datos, lo que se solicita aquí. Hablemos de las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué alimentos se producen en su comunidad? Ahora habla del presente, no del pasado. Y vuelvo, cuando dice producen se refiere a los alimentos que existen a disposición ahí en la comunidad, en la zona, en la ciudad, en la colonia, o donde nosotros y ustedes obtienen sus alimentos. Y escriben ahí todos los alimentos que se tienen a disposición. ¿Qué alimentos no se producen en la comunidad? Escriben las respuestas. ¿Han tenido problemas con algún desastre natural que haya afectado la alimentación de la familia o de la comunidad? Ellos sabrán, les dirán si sí o no, si ha habido algún problema natural. Vuelvo a los ejemplos, una sequía, una prolongación de un invierno, una helada. Viene a afectar el traslado y el comercio de los alimentos. Esas respuestas, por favor, colocarlas en esta parte. La siguiente pregunta habla del acceso. ¿Cómo es la infraestructura, o sea, carreteras para el acceso a los alimentos en su comunidad? Bueno, si vive en una ciudad, pues la infraestructura, las carreteras son calles pavimentadas, adoquinadas, asfaltadas. Y si vive en un lugar rural, pues van a ser calles no pavimentadas, sino de tercer grado. Escriben esas respuestas. ¿Cómo son las condiciones de empleo o ingreso familiar? Aquí se refiere si en el hogar existen las condiciones económicas para obtener los alimentos. Si existen personas que tienen un buen trabajo o varias personas, usted escribe ahí lo que le respondan. ¿Cómo son las condiciones de empleo o ingreso familiar? Si son buenas o son malas. ¿Cómo es el comportamiento de los precios de los alimentos? Se refiere a que si los alimentos cambian de precio y por qué cambian o cuáles alimentos cambian de precio. Esas son las respuestas que le van a dar y usted explíqueles cuál es la intención de la pregunta. Consumo. ¿Qué alimentos se cocinan para la familia? Aquí escriba usted todos los alimentos que ellos le van a indicar. ¿Cómo se preparan los alimentos? Se refiere primero a las condiciones, si cocinan con estufas, con horno, con estufas que funcionan con leño o alguna otra forma. ¿Cómo lo preparan? Y no solo eso, sino otros aspectos que seguramente ellos le van a indicar. ¿Qué hábitos, costumbres y tradiciones relacionadas con la alimentación se siguen practicando? Ahí se refiere a que si consumen solo un tipo de alimentos, si refaccionan o no refaccionan, o solo los 3 tiempos, o los 5 tiempos, o 6 tiempos, qué alimentos consumen más que otros, en fin, qué hábitos, se refiere a hábitos, aquellos hechos que se volvieron como una costumbre en la casa y hay que cumplirlos, siempre relacionado a la alimentación, costumbres o tradiciones relacionadas a la alimentación. ¿Existe influencia externa relacionada a la alimentación? Esta pregunta se refiere a
Si las personas a las que usted está entrevistando consumen lo que ellos quieren o están consumiendo lo que alguien más le está indicando que consuma, o porque no existen los alimentos que ellos desean, entonces consumen lo que ahí tienen, ¿verdad? O lo que se consigue. O es que ven que en otros países consumen ciertos alimentos, entonces consumámoslo acá también, se ve delicioso, se ve apetitoso, comámoslo. O ellos comen lo que ellos quieren sin importar lo que los demás consuman. Utilización biológica. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes? Habla de relacionado a la nutrición y alimentación. ¿Qué enfermedades son las que se ven en esa familia según esas respuestas de las personas a las que va a entrevistar? Escribir esas enfermedades que podrían surgir ahí en la familia. ¿De dónde proviene el agua para el consumo? Si es agua que llega directamente a su hogar desde una fuente potable, o es que llega algún alguna empresa, alguna organización a dejarles agua periódicamente, o tienen que ir a un lugar a traer el agua. Puede suceder de cualquier forma. Escribir acá la respuesta. ¿Cuáles son los servicios de salud con los que se cuenta hoy día? Esa familia, ¿con qué servicios de salud cuenta? Si tiene acceso a un seguro médico, si tiene acceso a puestos de salud, centros de salud, hospitales. Escribir ahí todos los servicios de salud con lo que cuentan las personas a las que usted está entrevistando. Entonces, esta es la entrevista número 2. Ahí terminaríamos esta parte que yo les empecé a explicar desde acá. Entonces, en resumen, una ficha por cada documento que usted va a utilizar para su estudio de casos. Una entrevista a las personas adultas del hogar y una ficha a las personas que compran y preparan los alimentos. Todo esto lo puede elaborar en su computadora, y si no tiene computadora, a mano, pero bien elaborado. Y puede utilizar estos ejemplos. Ahí no hay más que hacer, solo realizar eso. 2. Preparar la información que se obtuvo en las fichas de entrevista a los miembros de la familia. Realizar los siguientes pasos. Es comparar. Vamos a comparar esa información que obtuvimos de las dos entrevistas, de las personas adultas de nuestro hogar y de las personas que compran y preparan los alimentos. Vamos a hacer una comparación siguiendo los siguientes pasos. Identificar las similitudes y las diferencias en la alimentación entre antes y ahora. Bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a colocar como título similitudes y diferencias en la alimentación entre antes y ahora. Y en una columna, si quieren en la derecha, escriben ahí todas las similitudes, o sea, en qué se parece la forma de alimentarse de las personas de ahora con la forma de alimentarse de las personas de antes. Ejemplo, poco recurso para la compra de alimentos, por ejemplo. Si las personas que le respondieron en la primera entrevista, que se refiere a hechos pasados, contestaron eso, y las personas a las que entrevistó, que se refiere a hechos de ahora, como los que preparan y compran los alimentos, si ambos respondieron lo mismo, entonces describe eso en la primera columna. Ahí en la segunda columna las diferencias, y escribe acá los aspectos en los que no se parece la forma de alimentarse. Eso vamos a hacer en el inciso A, un cuadro comparativo. En el inciso B, responder las preguntas para analizar la información recopilada y tomar en cuenta la información de la olla familiar. La olla familiar es esta. La olla familiar pues es la forma en la que nos debemos alimentar correctamente según los expertos en nutrición. ¿Cuáles son los alimentos que debemos consumir y con qué frecuencia? A eso se refiere esa olla familiar. Entonces usted va a hacer ese análisis de la información obtenida de las entrevistas
con esto? Explicamos entonces. Responder las preguntas para analizar la información recopilada y tomar en cuenta la información de la olla familiar. Dice acá, número 1. Su alimentación cumple con las recomendaciones de frecuencia de consumo establecidas en la olla familiar. Como usted entrevistó a las personas de su hogar, las adultas y las de ahora que preparan los alimentos, y usted ahora ya sabe cómo es que se alimentaban y cómo se alimentan. Ahora responda a esta pregunta. ¿Su alimentación cumple con las recomendaciones de frecuencia de consumo? Acá nos indica, en la parte de abajo dice, todos los días debemos consumir cereales, granos, entre otros, todos los días. 2 veces por semana debemos comer carne o carnes. 2 veces por semana leche y sus derivados. Con moderación, eso quiere decir no 2 veces a la semana, pero tampoco dejarlos de consumir los azúcares, también las grasas. Esa es la forma en que nos debemos de alimentar. Entonces usted va a hacer una comparación basado en las entrevistas y con base a esta gráfica que tenemos acá. Y responde si se está alimentando correctamente o no. ¿Por qué? Debe explicar por qué. La otra pregunta es, ¿considera que tiene una buena alimentación? Si no, ¿y por qué? Siempre comparando la información que obtuvo de las entrevistas con la olla familiar. Elabore un listado de los alimentos con el precio respectivo y la frecuencia del consumo en casa. Analice los precios de los alimentos que más consume en su familia. Aquí debe hacer un trabajo pues bastante laborioso. Un listado de los alimentos y a la par pues los precios de aquellos alimentos que consume con más frecuencia. Hagamos un cuadro y usted ordénelo como usted crea conveniente, pero hagamos esto y si tiene alguna duda más específica pues ahí me pregunta, pero aquí lo que nos está pidiendo es que hagamos un listado de los alimentos incluyendo precios y con qué frecuencia lo consumimos en casa y luego analizar los precios de los alimentos para conocer cuánto es lo que gastamos o invertimos en nuestra alimentación. El otro punto es, según el presupuesto que tiene su familia, toda familia tiene un presupuesto, o sea, una cantidad de dinero destinado para la alimentación. ¿Qué alimentos debería comprar más basado en ese presupuesto? ¿Qué alimentos deberían comprar más? Y veamos la olla. Acá lo que nos dice seguramente deberíamos comprar más esta parte. Y esto también, y con menos frecuencia esto y esto, basado en el presupuesto que tenemos. Luego dice, ¿qué alimentos debería comprar menos? Nos podemos guiar en esta parte. Luego, ¿qué alimentos tienen más costo? Beneficio. Esto quiere decir cuáles son más económicos y cuáles son más saludables. Entonces acá usted, basado en la anterior pregunta, pues hace un análisis. ¿Cuáles son los alimentos que tienen más costo o beneficio? A eso se refiere. ¿Cuáles son los más beneficiosos? ¿Y cuáles son los más saludables? Y por último, ¿qué cambios haría en su propia alimentación? Como ya hizo usted un análisis, ahora vea si se está alimentando correctamente o no. Si no, y ve usted que necesita hacer cambios, pues aquí tiene que responder eso. Los cambios que debo realizar en mi hogar es comprar menos alimentos de esta naturaleza y más de esta naturaleza. O invertir correctamente el presupuesto destinado a la alimentación. Y usted ahí vea qué cambios debe hacer en la forma de alimentarse. Y por último, identificar y seleccionar un problema con relación a la seguridad alimentaria y nutricional.
Como ya realizamos un análisis de nuestro hogar basado en las entrevistas, basado en la recopilación de información y basado en la olla alimentaria, pues ahora veamos qué problemas hay en la forma de alimentarnos. Haga un listado y eso pues lo vamos a dejar ahí pendiente porque en la próxima clase empezaré a explicar lo que debemos realizar con el problema seleccionado, pero lo que sí debemos de tener es identificado el problema. Aquí nos habla de un problema, pero usted busque varios problemas y bueno, aquí nos vamos a quedar entonces. Por último dice, realizar lo indicado siguiendo los lineamientos establecidos. En la próxima clase el docente entregará instrucciones para la siguiente parte del trabajo e indicará la fecha de revisión. Por ahora solicito realicen lo que se les está indicando.